Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Ya me pueden escuchar? Sí, muchísimas gracias a la gente que ha decidido reconectarse. Soy Roberto Chávez, periodista de Wambra Medio Comunitario. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Quito, Ecuador. Muchas gracias a la gente que nos escucha. Les estamos llevando este rescate humanitario gestado por la gente de los servicios médicos y de salud en favor de personas que participaban de las protestas en el paro nacional y que se encontraban heridas en el pabellón de las artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se encuentra en el Parque El Arbolito. La gente ya fue desalojada del Parque del Arbolito. Gracias por sus comentarios, gracias por escucharnos. Vamos a dar un poco de contexto de la acción que estamos viviendo en estos momentos. Después de un desalojo brutal por parte de la policía, que utilizó todo su arsenal para desalojar a la gente que estaba en el Parque El Arbolito de la ciudad de Quito, que estaba protestando, que se estaba enfrentando en el Parque del Arbolito, la policía decidió expulsar a toda la gente que se encontraba en el lugar. Mucha gente que resultó herida en los enfrentamientos, mucha gente que estuvo en la primera línea y que resultó herida, y unas personas en el momento del desalojo que se encontraban ubicadas y que buscaron ubicarse en la zona del pabellón de las artes, se encontraba retenida y no podía salir del lugar, ya que fue imposible el poder tener un espacio para poder salir de manera segura. Es por esta razón que la gente de los servicios de seguridad y socorro, principalmente principalmente el personal de salud y también el personal médico y el personal médico decidió crear un cordón humanitario. Por eso ustedes ven a muchas de las personas socorristas, a muchas de las personas de los servicios de salud, los encuentran en la zona de manera ubicados, tomados las manos, intentando evitar que sean retenidos o detenidos por la Policía Nacional de Ecuador. Toda esta gente que se encuentra en este lugar, paramédicos, enfermeras, médicos, gente que ha intentado acompañar a la gente que ha sido que ha sufrido algún tipo de problema en esta zona, está intentando llevarles de manera segura hasta la Universidad Salesiana. Una sola cadena, no dejarán ingresar a nadie. Creo que ahí estamos ordenados de mejor manera. Perfecto, muy bien. La gente está ingresando en estos momentos, lo siento, corrijo la información. Está ingresando en estos momentos de manera segura a la zona de la Universidad Católica de Quito, a la PUCE. Vamos a ver cómo se encuentra ingresando de manera segura todas estas personas.
Este es el aplauso que se dan en conjunto la gente de los servicios de emergencias, los servicios de socorro y salud, que acaban de rescatar a más de 90 personas que estaban en la Casa de la Cultura. Únicamente el personal médico se va a quedar ahí. Vamos a ver si podemos hablar con David Cordero. Él es abogado en derechos humanos, que nos cuente un poco del procedimiento. Gracias. Hasta la brigada. David, soy Roberto de Wambra. ¿Podemos explicar un poco a la gente qué pasó? Espérame un ratito, por favor. De acuerdo. Miren cómo ingresa gente que está verdaderamente herida. Vemos la herida en su pie. Zapatos que apenas sin zapatos. Vemos a mucha gente que acaba de ser rescatada de los servicios de salud. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las personas a que nos cuente un poco de qué fue lo que pasó, cómo se desarrolló este operativo en esta zona de la Universidad Católica de Quito, que abrió sus puertas para este rescate. ¡Hola! Estamos en vivo y en directo. Justamente me están preguntando dónde están los derechos humanos. Mucha gente de derechos humanos fue justamente la que logró justo rescatar a todas estas personas en estos momentos del pabellón de las artes de la universidad, del Parque del Arbolito. Vamos a ver si podemos hablar también con gente de derechos humanos. Consígueme una entrevista de los cascos azules. Ahí está la gente de consígueme una entrevista. Vamos a conseguir en estos momentos una entrevista de las personas de derechos humanos a que nos cuenten un poco de lo que sucedió y cómo se realizó este operativo para rescatar a más de 90 personas que están en estos momentos que fueron rescatadas de la Casa de la Cultura. Vamos a hablar con algunas de las personas que se encuentran en este lugar para que nos puedan relatar un poco del operativo y de lo que significó justamente esto. Muchas gracias a la gente que agradece a los jóvenes, porque esto ha sido una acción enteramente de jóvenes desde diferentes territorios. Vamos a hablar con la abogada Verónica Yuquilema, a ver si podemos hablar, que nos den unos minutitos mientras nos organizamos, justo para que nos puedan dar un poco de referencia de lo que significó este rescate. La gente ya se encuentra, ingresó después del cordón, ingresó hasta la PUCE y pudo ser puesta a buen recaudo. Tenemos también que contarles que durante toda esta jornada se vivieron tres momentos en lo que fue la Casa de la Cultura ecuatoriana. En la mañana se levantó una asamblea, la Asamblea de los Pueblos, que fue una reunión entre todas las organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas que se encontraban en este espacio y que lo que sucedió fue que en este espacio la gente la gente de las organizaciones junto con asambleístas del movimiento Pachacutic y de otras bancadas decidieron justo hablar y de mencionar todo lo que iban a activar el artículo 130 literal 2 de la Constitución para nombrar la destitución del presidente de la República. Horas más tarde, después de las palabras de Patricio Carrillo, que es el ministro del Interior,
quien en rueda de prensa indicó que después de las acciones que se desarrollaron se iba a utilizar la fuerza de manera letal contra las y los manifestantes. Después de una rueda de prensa de el presidente de la República, Guillermo Lasso, en la que daba apertura a este tipo de acciones en pretexto de la paz. Y para terminar la jornada, muchas personas salieron de este lugar y fueron reprimidas, fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. 90 personas, la mayoría heridas, se encontraban en la zona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, exactamente en la zona del Pabellón de las Artes. Las organizaciones de derechos humanos, en conjunto con personal de socorro, salud y emergencias, principalmente jóvenes estudiantes de las universidades de Quito, que apoyaron con el tema de socorro y salud a las personas que resultaban heridas de los enfrentamientos, recorrieron desde la zona de desde la zona del Pabellón de las Artes, tomaron todas las 6 de diciembre, subieron por las calles aledañas a la universidad y lograron rescatar a este grupo de personas que se encontraba en el Pabellón de las Artes. Ahora todas estas personas se encuentran en el Parque El Arbolito de Quito. Podemos escuchar a lo lejos que todavía se escuchan algunos enfrentamientos, que se escuchan también todavía sonidos de bombas lacrimógenas, pero la mayoría de las acciones o incidentes han pasado de momento. La mayoría de gente ya se encuentra como mucho más tranquila. Hay contarles que las personas que estaban en la zona, en este cordón humanitario, eran personas que fueron heridas. Veíamos muchas personas que se encontraban con vendajes en sus cabezas, vendajes en sus piernas, en sus brazos. Veíamos como muchas personas tenían y se evidenciaba cómo le había llegado de manera directa un bombazo en alguna parte de su cuerpo, y que en estos momentos ya se encuentran acá en el interior de la Universidad Católica, en la zona de la 12 de octubre, en la zona de las universidades. Desconocemos ahora de información en la Universidad Central. ¿Podemos hablar un ratito? Vamos a hablar con la abogada Verónica Yuquilema, ella abogada en derechos humanos. Vamos a que nos cuente un poco de cuál fue el procedimiento que se desarrolló esta noche. Buenas noches, Verónica, cuéntanos un poco de qué procedimiento se desarrolló a cabo esta noche. Sí, bueno, nos llegó la noticia como con Fundación de Derechos Humanos en Red, la noticia de que habían bastantes personas detenidas, digamos, buscando albergue después de un enfrentamiento que hubo con la policía en la casa en el Pabellón de las Artes. Entonces, bueno, acudimos como institución y otras instituciones también de derechos humanos acudieron, y efectivamente había mucha gente herida, mucha gente que estaba atemorizada, alrededor de 90 personas, y lo que se procuró hacer es, ante la inminente amenaza de que sean también algunos de ellos detenidos y detenidas, entonces decidimos crear un cordón humanitario para que ellos puedan ser trasladados a centros de salud, ¿no? que se han creado estos espacios de paz para que pudieran ser atendidos y atendidas. Este tipo de casos, ¿qué representa intentar evitar que la policía detenga, y también qué representa justamente ver a personas que estaban heridas, lastimadas? ¿Se pudo identificar qué tipo de heridas tenían? ¿Qué sucedía con las personas que estaban en el pabellón? La mayoría de las personas tenían heridas en la cabeza, heridas en las extremidades. Por suerte, entre el grupo que estaban ahí no habían heridos de gravedad,
pero sí mucha gente asfixiada también que corrió justo a ese lugar que es un lugar de apoyo humanitario para evitar ser asfixiada por el gas, ¿no? Entonces esto representa toda una amenaza, ¿no? Lo que como organización de derechos humanos rechazamos es esta violencia desmedida que sentimos que se va a recrudecer con el anuncio que ha hecho el presidente de la República esta tarde, que ya no van a ser solamente los armas de disuasión, sino también armas como perdigones, y eso nos preocupa como institución de derechos humanos, dado que esto aumentaría, ¿no?, el nivel de violencia y no solamente de eso, sino la polarización que ya se siente en el ambiente de nuestra sociedad. Entonces nos preocupa realmente este tipo de amenazas que hay a este ejercicio del derecho a la resistencia también. ¿Qué representa que el Estado utilice la fuerza letal contra manifestantes? Representa una alta vulneración de derechos humanos. No se puede concebir. Creo que al Estado ecuatoriano se le está olvidando que somos un Estado plurinacional e intercultural, y las leyes y los decretos también tienen que responder a esa realidad. No solamente se puede actuar en esta idea del Estado de Derecho, estamos en un Estado de derechos en donde también se tiene que considerar la diversidad de propuestas que existe, y yo creo que en los movimientos sociales y el movimiento indígena están dando esas propuestas dada la realidad difícil que están viviendo. Entonces creo que en este contexto de violencia que el propio Estado está provocando, porque creo que ellos tienen las armas suficientes, ¿no?, para parar esta matanza, para parar esta violencia que está provocando en contra de la sociedad, y también está provocando la violencia, el odio entre los propios ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. Entonces no se puede concebir algo así. Una última pregunta: ¿qué significaría esto después en cortes internacionales para el Estado ecuatoriano si se evidencia una vulneración de derechos o muertes por este tipo de acciones? En efecto, yo creo que la justicia en este momento, digamos, en una situación posterior a toda este escenario de violencia que estamos viendo, el Estado tendrá que responder frente a la justicia. Creo que justicias a nivel nacional y también internacional. Creo que el contexto del 2019 ya dejó ciertos precedentes, digamos, de cómo se tiene que proceder en materia de derechos humanos, y en esta ocasión se volverá a hacer también uso de estos mecanismos que existen tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque no es posible que los derechos de las personas que están ejerciendo su derecho a la resistencia sean vulnerados de esta forma. ¿Puede hacer algo la Corte Constitucional? En efecto, tendría que haber hecho ya hace mucho. Ya hay un decreto de excepción, un decreto en donde se declara el estado de excepción, y la Corte Constitucional debía haber actuado de forma célere a este tipo de urgencia social que existe, y sin embargo sigue callando. Ya emitió una resolución respecto a un decreto que ya fue derogado. Me parece que la omisión de la Corte Constitucional tiene una gran responsabilidad también en lo que está ocurriendo en el país. ¿Hay datos de lo que ha podido identificar las organizaciones de derechos humanos sobre vulneraciones justamente de derechos humanos en la movilización? Pienso que una de las principales vulneraciones de derechos humanos que está ocurriendo y que lo hemos visto, que lo hemos registrado desde la semana pasada, es la detención a diestra y siniestra de manifestantes. Y después hacen en este proceso de detención, no se sabe el motivo, simplemente cogen a personas de forma indistinta, los someten a un proceso de retención en las distintas unidades que se crean. Generalmente les llevan a flagrancia, y en ese periodo no hacen todo un cotejo de información que nosotros creemos como institución de derechos humanos que en ese proceso también se están vulnerando derechos humanos. Y de ahí el uso desmedido y desproporcional de la violencia. El Estado es el rector de llevar a cabo el uso progresivo de la fuerza, y eso no se está respetando. Sabemos, ¿no?, que las muertes que hasta ahora se han registrado, más o menos 5 muertes, de las 5 muertes, al menos una de ellas es por efectos de perdigones. Y no sabemos de qué se trata. El Estado insiste en que ellos no están usando, pero ¿qué pasa?
ellos son los rectores de controlar el uso de estas armas, entonces algo está pasando. Eso nos queda a nosotros como duda, ¿no? Como institución de derechos humanos, y creemos que el Estado tiene que responsabilizarse y actuar de forma responsable para gobernar este país en función, teniendo en cuenta la diversidad que somos. No puede gobernar para un solo grupo. Y eso como institución de derechos humanos demandamos que la presidencia entienda que vivimos en un Estado plurinacional e intercultural, de justicia y de derechos. Eso es lo importante en este contexto, no solamente quedarnos en la idea de la legalidad, en la idea de la constitucionalidad, sino también en este marco de derechos humanos que estamos exigiendo todo el tiempo que se garantice y que se cumpla. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias a Verónica Yuquilema. Ella es abogada de Fundación INRED y es una persona que conoce muchísimo del tema de derechos humanos. Vamos a dar un recorrido pequeño por esta zona antes de terminar nuestra transmisión. Les agradecemos muchísimo a toda la gente que ha comentado, que ha compartido esta transmisión. Nosotros y nosotras somos Wambra Medio Comunitario, www.wambra.es. Los encuentran en todas las redes sociales como @WambraES. Les llevamos durante toda esta jornada las diferentes acciones que se vivieron tanto en la Casa de la Cultura como en los sectores aledaños, donde hubo fuerte represión policial, donde hubo violencia y donde las acciones después de las decisiones que ha tomado el gobierno central han desembocado en personas heridas, en personas violentadas, y nos tememos a partir de las palabras que realiza Verónica Yuquilema, abogada de derechos humanos, que esto va a recrudecer. Estamos muy preocupados porque esto suceda, y nosotros les estaremos contando varias de las acciones que se realizan y cómo las organizaciones, los pueblos y nacionalidades indígenas que han decidido activarse para este paro nacional dan respuesta a las acciones que plantea el Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias por acompañarnos a toda la gente. Seguimos viendo cómo camiones de ayuda humanitaria llegan. Esto hemos visto constantemente en los diferentes lados. Hemos visto cómo llega ayuda humanitaria desde diferentes barrios de Quito. Quien diga que hay una sola marcha, un solo cacerolazo, no es creíble, porque el tema de activación de los barrios, principalmente de los barrios populares, ha sido una acción que ha sido constante durante todos estos días de paro nacional, durante estos 12 días de paro nacional. Ustedes han sido testigos, muchas de las personas que nos escriben, que nos leen, que comentan, que comparten estas transmisiones, han estado también apoyando en la ayuda humanitaria, han estado preparando comidas en sus barrios, en sus cocinas. Todas esas acciones que se han llevado en cada uno de los lugares para poder sostener el paro nacional. Entonces, quien les diga que existe un solo Quito, que no lo crea, porque existen diferentes formas en la que la gente se organiza, e inclusive como desde diferentes lados del país, desde las provincias más cercanas, desde los cantones más cercanos, han llegado también camiones con ayuda humanitaria para la gente que ha decidido movilizarse, en ejercer su derecho a la protesta, en ejercer su derecho al reclamo en este paro nacional. Nosotros estamos por despedirnos, les agradecemos muchísimo. Seguimos haciendo una panorámica de lo que se vive justo en plena avenida 12 de octubre. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos durante esta tarde y por acompañarnos también a narrar este rescate humanitario de personas que se encontraban heridas en el Pabellón de las Artes. Mi nombre es Roberto Chávez, parte del equipo de producción, parte del equipo de periodismo y producción de Wambra Medio Comunitario. En las redes sociales me encuentran como La Mala Actitud, me encuentran en todas las redes sociales como La Mala Actitud. Yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado durante la noche de hoy. Hemos tenido también la asistencia de mi compañera Sinchi Gómez, que ha estado también en transmisión a través de TikTok. Y muchísimas gracias por seguirnos, y muchísimas gracias a la gente que donó. Con derechos humanos. Hola gente, ¿cómo están? Gracias comunidad Wambra por seguir conectadas a la señal de Wambra Medio Digital Comunitario. Les decía Roberto que antes de que cierre la sesión vamos a intentar avanzar a la Casa de la Cultura acompañada de gente de aquí de la Alianza de Derechos Humanos. Vamos a registrar lo que sucede al interior del Ágora, ya que se nos está reportando que existen personas heridas y que están imposibilitadas de salir precisamente porque está ahí la policía. Por otro lado, contarles también que hay varias denuncias, a pesar de que se logró hacer este cordón humanitario y que lograron llegar
hasta aquí, hasta la Universidad Católica, en este centro que hace unos minutos, hace una hora aproximadamente, se declaró también como un espacio que abre sus puertas para ayudar a la gente que se encuentra herida, pues a la gente que está manifestándose aquí. Se convierte también en un espacio de acogida después de 12 días de movilizaciones la Universidad Católica. Sin embargo, pues nos reportan también que al iniciar la caravana, no sé, Roberto, si lograste registrar ese momento, el personal paramédico estaba listo para avanzar con las banderas blancas e insignias del personal de salud, y pues lamentablemente la policía les retiró estas banderas aludiendo que les iba a acompañar. No se dio esta compañía de la policía y pues estarían circulando ahorita una motocicleta de la policía con una bandera blanca del personal de salud. Eso nos pide que lo denunciemos quienes están a cargo de esta brigada. Nos han mencionado que les parece una información relevante de contar este hecho, ¿no? De que la policía tiene en sus manos pues la bandera del personal de salud. De acuerdo, no paramos esta transmisión. Muchísimas gracias justo por esa segunda voz. No paramos de esta transmisión. Vamos a seguir hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A la gente que se fue puede volver a compartir este enlace entre sus canales, entre la gente que le acompaña. Nosotros vamos a seguir acompañándoles durante unos minutos más. Vamos a hacer justamente este registro de cómo quedó la Casa de la Cultura después de las acciones. Si ustedes quieren ver, tenemos en nuestras redes sociales, principalmente en Twitter, en @wambra.es, ustedes van a encontrar, les repito, @wambra.es, ustedes van a encontrar en ese lugar varios videos de cómo fue el desalojo de las personas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a ver cómo se vive esta primera línea. Vamos a seguir recorriendo las calles de la ciudad de Quito. Vamos a ver, estamos al recto en la calle, en la avenida 12 de octubre, al recto de la zona de la Fiscalía General del Estado. Vamos a ver cómo se vive esta jornada. La mayoría de manifestantes se ha replegado a la parte posterior del ágora de la Casa de la Cultura. Se ha replegado a la zona que está en la parte de atrás y queremos ver cómo podemos acceder y hasta dónde podemos acceder. Si en algún momento vamos a necesitar colocarnos máscara de gas, ya que pese a todo se ha seguido lanzando gas, se ha seguido lanzando bombas de estruendo, nos pondremos en un momento el casco de ser necesario, lo mismo la mascarilla, para poder seguirles llevando con todas las seguridades del caso lo que se vive acá. Mientras tanto, les agradecemos que nos cuenten desde dónde nos están viendo, desde qué lugar están acompañándonos en este 12º día de paro nacional. Escuchamos los estruendos a lo lejos. Es evidente que continúan las movilizaciones. Bueno, mientras yo voy a continuar la transmisión, mientras Roberto se equipa, vamos a, como siempre, a meternos a la parte donde se desarrollan los eventos para que ustedes puedan conocer. Mucha gente se está asombrando de cómo lo hacemos, pues es que hemos logrado equiparnos de la mejor manera posible para poder aguantar el gas lacrimógeno y poder justamente entrar a donde es el escenario de las protestas. Tenemos nuestro casco de protección, también tenemos un chaleco antibalas, lo que nos permite a nosotros ingresar hacia la zona de conflicto. Existen dificultades por parte del personal policial para realizar esto.
Al fondo, ahí podemos ver el gas. Existe ya aquí. Pues en toda esta parte ya podemos divisar cómo están los gases lacrimógenos. Estaríamos hablando de que aquí en la parte de las queseras del medio y de la Ladrón de Guevara por el hospital militar es donde en este momento se da el enfrentamiento. Vamos a ponernos por acá atrás. Se escuchan las detonaciones y la gente pues ya sale corriendo. Vamos a intentar avanzar. Por aquí la gente pues continúa avanzando. Las detonaciones de gas están aquí. Estamos en los exteriores de la Casa de la Cultura, en un momento en el que la policía intenta dispersar de todas las maneras posibles a la gente que se encuentra en los alrededores, después de un llamado del presidente de la República, una cadena nacional en la cual mencionó que estarían de alguna manera radicalizando el uso progresivo de la fuerza, tanto que lograron dispersar a la gente que se encontraba en el Parque El Arbolito, que se encuentra en este momento totalmente vacío. Hemos visto una evacuación del Pabellón de las Artes, donde se encontraban personas heridas y que pues en estas inmediaciones todavía se encuentra la gente. Queremos avanzar hacia el Ágora, donde nos reportan que existen todavía heridos, donde existen personas que no han podido salir. Y pues estábamos avanzando justamente con los cascos azules, con la gente de derechos humanos, pero hemos sido detenidos en esta parte. Vamos a intentar avanzar nuevamente. Y vamos a pasar. ¿Dónde está la gente? Está acá atrás. Entramos dos grupos, ¿ya? Víctor, entras conmigo. Ahorita vamos, ahorita. Ahorita crucemos. No están. No. No, no están. La Silvia está acá atrás. Mira, acá está la Silvia. Justo quieren ir a revisar. ¿Ah? Quieren ir a revisar. Pero por eso no podemos entrar solos. Yo hablo, tú anda a consultar, corre. Muchas gracias.
mi compañera Sinchi va a organizarnos con la gente de derechos humanos para ver cómo proceder, para ver si podemos entrar a la Casa de la Cultura. Nosotros estamos ubicados en la calle 12 de octubre, junto con el inicio de calle Patria. Estamos ubicados en esta zona mientras se desarrollan todavía acciones, enfrentamientos en la calle Queseras del Medio, el recto del Hotel Tambo Real. Se escuchan, entendemos que en la zona de la Universidad Central, enfrentamientos también, escuchamos disparos en esa zona. Nosotros estamos ubicados acá en las calles cercanas al Tambo Real, donde hay enfrentamientos. Les estamos acompañando en vivo y en directo, somos Wambra Medio Comunitario. Por favor, a la gente en estudio nos puede dar información. Están hablando sobre una periodista. Por favor, necesitamos esa información, la gente del estudio. Escuchamos cómo todavía se desarrollan acciones aquí. Se ha prendido llantas al frente del Hotel Tambo Real. La gente de derechos humanos intentó ingresar hace pocos minutos a otros lugares para verificar que no haya más personas heridas, que no haya personas detenidas, que no estén siendo torturadas en cada uno de esos lugares. No tenemos información, estamos cerca de la Universidad Salesiana y no tenemos información de ataques. No hemos escuchado explosiones por ese lado. Estaban transmitiendo en vivo y le quitaron el teléfono. Las personas que hagan comentarios sexistas, racistas, violentos y discriminadores serán baneados. Por un tema de seguridad y por lo que implica el tema de violencia, no podemos acercarnos más. Les pedimos que también comprendan eso, amigos y amigas, que la labor en estos días ha sido labor de riesgo. Hemos estado al frente en varios momentos de la movilización, pero por temas de seguridad y por temas de el uso progresivo de la fuerza y lo que eso implica, tememos que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas nos maten. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la zona de la avenida del Hotel Tambo Real.
Seguimos escuchando cómo se viven acá las acciones. La gente ha avanzado algunos metros más, pero pese a ello las acciones se siguen realizando. Vamos a solo tener una panorámica. Se está también al frente de el hospital de las Fuerzas Armadas, y eso también nos preocupa porque hay personas enfermas en ese lugar que no necesitarían y no deberían respirar gases lacrimógenos en esa zona. Vamos a intentar movernos hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer una panorámica nomás de lo que se está viviendo en la calle Queseras del Medio. Y nos volvemos a juntar con el equipo. Esto pasa en la zona. Fuertes enfrentamientos. Vamos a movernos porque esto es un pedido, como les hemos contado. Wambra es un medio que la apuesta por los derechos humanos. En ese sentido vamos a hacer un registro de cómo se viven, cómo están las cosas en la zona de la Casa de la Cultura después de que la gente fue desalojada de este lugar. Bueno, estuvimos conversando con las abogadas de derechos humanos. Nos han mencionado que tienen que retirarse para la parte de la unidad de flagrancia, donde se reportan varios decenas de detenidos. Entonces nosotras, junto con Roberto, vamos en este momento a ingresar aquí para hacer la verificación de cuál es el escenario al interior de la Casa de la Cultura. A ver si todavía quedan personas heridas o cuál es el escenario por acá. Lo que podemos observar es personal paramédico. Este lugar que en horas de la mañana estaba repleto, en el que estaba desarrollándose por la Asamblea Popular de los Pueblos, se encuentra en este momento casi vacía. Vamos a entrar y vamos a revisar lo que sucede al interior. Mientras ustedes, comunidad, cuéntenos cómo viven este paro nacional en sus provincias, en sus localidades. Es poca la cantidad de gente. Es poca la cantidad de gente que se encuentra aquí y vamos a intentar conversar con la gente para que nos cuenten qué es lo que sucedió y cómo vivieron los minutos justamente en los que pasó este momento de represión y de prácticamente desalojo del Parque El Arbolito. ¿Le podríamos hacer una pregunta de lo que pasó hace un momento? Aquí todavía el olor a gas se siente todavía el olor a gas. Arden los ojos todavía, pero vamos a acercarnos y vamos a consultar lo que pasó. ¿Se puede hacer una entrevista de lo que pasó hace un momento? Ya listo. Hola, somos de Wambra, Medio Digital Comunitario. Queríamos consultarte qué es lo que pasó hace unos momentos, qué estaba sucediendo aquí al interior de la
del Ágora de la Casa de la Cultura cuando inició justamente este evento con la Policía Nacional? Profesor, yo estaba atajando con mis compañeros, con mis amigos y con mis Orellana. Y pasó que estaba a un joven de mi compañero, le cogieron, le estaban pegando y yo como tenía la lanza, igual le golpeé, no le vi de la espalda que estaban viniendo los patrulleros. De ahí me cogieron y me patearon, me pegaron. Eso, gracias. Nos reportan que por acá una agresión. Vamos a ver quién más nos puede ayudar. Bueno, aquí se ve muy poca cantidad de gente. Se esperaba que se reúnan aquí las comunidades y vamos a ver si logramos conversar con alguien más, a ver si nos cuentan. Sí. ¡Que viva la lucha! Seguimos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es exactamente las 7:26. Vamos a conversar con Estefanía Layvalle, ella es dirigente de comunicación de CONAIE. Hola, bienvenida a Huambra. Cuéntanos un poco, ¿qué pasó hace pocas horas acá? ¿Cómo se vivió justo este ataque al espacio del Ágora de la Casa de la Cultura, donde estaban todos los pueblos y nacionalidades indígenas? Bueno, buenas noches, estimados compañeros, al medio Huambra Radio. Más bien, hace 1 hora o 2 horas estuvimos con compañeras mujeres, con niños mayores de edad, estuvimos con compañeros jóvenes, en todo en general, las delegaciones de provincia. Nos encontrábamos aquí en un momento donde que todos estaban viendo de cómo alojarse, de cómo sentirse cómodos en el espacio, en la cual en un momento por la parte de arriba del techo del Ágora llegó en esa parte del techo una bomba. Entonces la bomba esparció todo el espacio del Ágora y empezaron a despejar, empezaron a la gente a salir. Habían niños asfixiados, había niños asfixiados, mujeres asfixiadas. Los paramédicos en ese momento empezaron a atendernos, los compañeros, incluso se despejaron todos los compañeros y en este momento tenemos la alerta del despojo de la Casa de la Cultura. Estamos sosteniendo como dirigentes 2 compañeros, el compañero Franklin de Educación y mi persona como de Comunicación. Más bien no decirle al gobierno que deje de matar a nuestra gente, deja de acribillar a nuestra gente, que nosotros no somos vandálicos, no somos gente que hemos venido a pedir algo que no es justo, estamos diciendo que es las cosas justas, que ya en este tiempo el alto costo de la vida, la emergencia de salud, la emergencia de educación mismo, nos está afectando bastante a nivel nacional. Y este gobierno no ha sabido escuchar, ha dado oídos sordos y en las horas de la tarde decretó que se haga el uso progresivo de la fuerza. Justamente esa es la pregunta que yo quiero hacerle. ¿Cómo se reaccionó acá? ¿Cómo reaccionaron los pueblos y nacionalidades indígenas cuando se habló del uso progresivo de la fuerza? Bueno, en ese momento estuvimos todos los compañeros, digamos, en el momento en que empezaron a atacar de todos los puntos, digamos, se dijo esta noticia, ¿no? Como que empezaron a atacar y la noticia en ese momento saliendo, en la cual como que la gente empezó a correr uno a otro lado, o sea, la gente también somos humanos, no somos seres humanos, en la cual sentimos, respiramos. ¿Hubo miedo? Hubo miedo bastante, las compañeras mujeres incluso empezaron a salir, digamos, desesperadas, más que todo desesperadas, los guaguas llorando y ahí también en esa desesperación como que se asfixian, se vuelve más dificultoso para respirar, así, muchas cosas, no, más allá de todo. Las y los dirigentes de los diferentes pueblos y nacionalidades y organizaciones sociales, ¿qué están haciendo en estos momentos? ¿Se conoce cuál será la respuesta de ellos a lo que sucedió en la tarde de hoy con el gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, se va a instalar una asamblea, y para tomar medidas que se van a tomar, no, más bien la consigna de la gente es
que se cumplan los 10 mandatos, no, si no la gente no va a regresar a las casas, no va a sus provincias, la gente quiere los 10 puntos. Eso. Listo, te agradecemos mucho. Acabamos de hablar con Estefanía Laivalle, ella es dirigente de comunicación de la CONAIE. Como decían, estaban 2 dirigentes en estos lugares, en esta zona, se quedaron 2 dirigentes en esta zona cuidando, precautelando de que no pase ningún tipo de acción acá en el ágora, que está absolutamente vacía. Vemos a pocas personas en cada uno de estos lugares. Esto es lo que se ha vivido acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias a la gente que nos está viendo, que nos está acompañando. Vemos en la parte posterior, en los camerinos, hay una zona de camerinos en la Casa de la Cultura. Vemos cómo la mayoría de dirigentes están reunidos ahí y ahí se tomará una decisión más adelante de lo que suceda. De momento vamos a cerrar. Voy a poner la cámara. Ven acá. Nos encontramos acá con mi compañera Sinchi Gómez, mi nombre es Roberto Chávez. Nos encontramos cansados después de una jornada larga de comunicación, de informarles, de contarles varias de las acciones que se desarrollan acá en el paro nacional, en el 12º día de paro nacional. ¿Cómo viviste tú este día, Sinchi? Cuéntanos un poco de cuáles fueron las cosas que más te generaron impacto, preocupación en este paro. Bueno, gracias a toda la gente de Wambra que nos sigue, que nos acompaña. Ha sido una jornada bastante difícil, bastante dolorosa también, que todavía se mantiene, como vieron en los exteriores de la Casa de la Cultura, todavía hay manifestantes, todavía hay presencia policial y algo que nos reportan que en todos los alrededores existieron bastantes detenidos, detenidas, y que hay un ánimo de la policía de requisar a las personas que están circulando, así que también les pedimos que tengan precaución y por algún motivo tienen que transitar por estos sectores, que traigan todas las medidas de seguridad, documentos, mascarillas, documentos, que también utilicen el bicarbonato, agua con bicarbonato que están utilizando para recuperarse, la leche con bicarbonato, y que pues eviten transitar por estos sectores y que continúen apoyando a las zonas de acogida, que también vemos que todavía les falta cobijas, colchones, y que al parecer estas jornadas todavía van a continuar, Roberto. Así es, como les decía, alguien me estaba preguntando dónde están los dirigentes y dirigentes del paro. En la parte posterior del escenario del Ágora de la Casa de la Cultura hay una especie de camerino y vemos desde acá que todos los dirigentes y dirigentes están ahí. Me imagino que están reunidos, que tomarán decisiones luego de lo que se mencionó por el presidente de la República y también por el ministro Carrillo en esta tarde, y lo que representó un cuasi desalojo de la Casa de la Cultura y acciones de ataque directo a las y los manifestantes. Nosotros nos despedimos, les agradecemos muchísimo por acompañarnos en este día de movilización. Muchas gracias, más de 3.000 personas en estos momentos en Facebook y muchísimas más. No puedo identificar en estos momentos cuánta gente está en YouTube. Entendemos que son más de 5.000. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos durante estos días. Les agradecemos muchísimo por donar, por mantener la autonomía que tiene Wambra a partir de sus donaciones y a partir de el apoyo que tiene justamente de parte de todos y todas quienes hacen la comunidad Wambra. Estamos muy agradecidos porque esto nos permite sostener los sueldos y todo lo que representa el trabajo de periodistas, investigadoras, investigadores, gente que trabaja en redes sociales, en diseño gráfico, en producción audiovisual de nuestro medio. Les agradecemos muchísimo, 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 y estaremos pendientes de contarles diferentes acciones que se han vivido a lo largo del día. Mi nombre es Roberto Chávez, Sinchi Gómez, nos estamos hablando. Hasta la próxima y gracias por seguir y informarse con todo lo que desarrolla Wambra Medio Comunitario en todos lados del país. Gracias, chao.